El hablar guaraní entre nosotros es una cosa común. Cuando ve, 80% ya no estamos ñeñe guaraní, 40% guaraní me toñe. Hasta ahora, por más que mucha gente diga lo contrario, a veces uno sale y recorre. Yo todo este tiempo de enero estuve recorriendo por todas partes, ande por otro idioma, guaraní. Y por más que la gente a veces diga, se metió tanto también esa idea de la negación del guaraní, que a veces dice la gente, no, yo no hablo luego. No, ni siquiera es yo no hablo. Yoko no hablo lo guaraní. Pero es castellano, entonces, Yoko no hablo lo. Y el otro dice, yo también. Y vos lo y yo también. Pero ñandeñe es castellano. Pero tenemos miedo de decir que hablamos guaraní. Yo le digo a todo, erena ñe, guaraní, manina que ye. Atravesado, paye, de guaraní, me le digo. Y se metió eso. Hay gente que a veces se anula a sí misma cuando a la hora de tener que hablar, dice yo no hablo. Pero notablemente, hasta la persona que no habla guaraní al hablar castellano, increíblemente, usa lo que se llaman los calcos. Muy paraguayo es venir un poco de yupana. Llevarle un poco esta carta a tu mamá, ahí verás a paitar, ¿verdad? Ya. Vení un poco a comer, antes yo te acabo de carupaiteta, ya. Pero vení un poco nomás, vení un poco, ¿verdad? En todo caso faltaría venir el otro poco, la mitad, pues gente lo yo me llamó eso la atención un día cuando una lingüista española, una catalana llega acá y antes de entrar a una conferencia, me dice, profesor, un ratito, acá estuve escuchando un montón de gente. ¿Quién un poco acá? Me dice. Yo voy del camino del aeropuerto al hotel, le conté un montón de cosas. Y le dije, doctora, me olvidé, no le conté. Un poco en Paraguay significa todo, le digo. Si usted le dice, venga un poco, venga todo. Bueno, no sabía. ¿Y de dónde viene? Es yumi. Vení un poco mingo la añade un poco, pues. Eras a mí, llevarle un poco. Hemos a mí, contarle un poco. Mí sube, decirle un poco. Mi es un poco. Pero un poco es una marca registrada paraguaya no reconocida por el castellano. Es una falta sintáctica, pues eso no existe. ¿Cómo hacer un poco? El otro caso muy pintoresco que todo el mundo dice, nadie se escapa en Paraguay de decir sí que. Amba la sí que. Sí, a quién va, es la que. Yo le digo mesa, alguien va a ver la mesa. Yo le digo árbol, van a ver un árbol. Le digo gato, van a ver un gato. Le digo yaguá, van a ver un yaguá. Pero le digo sí que no van a ver nada. Pero todo el mundo dice, vino sí que, se fue sí que, trajo sí que, le contó sí que. Amba, es sí que. Así que en Oucatú, vino sí que. Ojocatú se fue sí que. Heicatú dijo sí que. ¿Se dan cuenta cómo funcionamos? Ya culturalmente, la presencia es absolutamente invasiva en el castellano. No le perdono nada al castellano. Por más que nosotros a veces creemos que el castellano dominó al guaraní. No ocurrió eso. Porque inclusive a veces cuando hablamos castellano ocurre a esto que se llama el calco. Lo que hice recién es traducción al castellano. Hay un caso más, por ejemplo, en nuestro hablar, que es el de balde. Vino de balde. En balde hay en castellano, pero de balde no. Se fue de balde, dijo de balde, le pegó de balde. Ya. Amo ubi ula de balde en urei vino de balde. Hoy no pare y le pegó de balde. ¿Se dan cuenta? Ahora, al hablar también nosotros directamente usamos el guaraní en nuestro castellano, y es el yo para. Por eso no hay que ver yo para como muchos quieren ver solamente en el guaraní. En el castellano está yo para. Vení que. ¿Qué ni guaraní? Decirle que, llevarle que, contarle que, yu, que, ere, que, yapo, que. Eso es guaraní. Ahora yo parango la de castellano. ¿Quién no dijo alguna? Dice, alguien me dice acá, yo nunca dije yo me voy a la luna y nunca más vuelo. Venina. Andate na. Contarle a tu mamá. Decirle na si le encontrar. Na. Y na no es castellano, na es guaraní, es yuna, erena, yapona, mombe, una, na. Y por na. Mezclamos luego, decimos que y na. Decirle que na. Andate que na junto a tu mamá, contarle que na. A propio castellano, pero yo para. Un alumno en la facultad le grabé, inclusive en una clase, y después le hice escuchar, nos matamos de la risa los dos. Profesor, ¿qué hora pío tenés inabó era? ¿Qué hora pío tenés inabó? Yo le entendí, pero perfectamente, me preguntó la hora. Pero me dijo, ¿qué hora pío tenés? Ni siquiera tenés. Y ni siquiera fue vos, fue vos. Profesor, ¿qué hora pío tenés inabó? Y nos entendimos igual, maravillosamente.